otra patología frecuente de los recién nacidos. Espero que igualmente, como en las sesiones anteriores, haya bastante de su participación, ¿no? Comenten sus dudas, sus consultas con respecto a los temas, que para eso estamos, para solucionar sus dudas. Bien, la recomendación que siempre les doy en las clases, hagan sus consultas durante la clase para que no quede ningún tema, nada pendiente para el final. ¿Cómo está Silvia? Buenas noches. Alexis, Valentino, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, entonces, para no retrasarnos más, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si pueden ver, por favor, la pantalla? Sí, doctor. Listo. Perfecto, gracias. Bien, entonces iniciamos con nuestro tema de hoy, las convulsiones neonatales. Perdón. El tema de las convulsiones en general es un tema un poco complejo, porque tiene ciertos términos que a veces hay que diferenciarlos del resto, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico como tal, es importante saber las definiciones. Entonces es un poco complejo, es corto el tema, pero es un poco complejo, entonces les voy a pedir bastante su atención y que hagan sus consultas, ¿no? Para poder despejar las dudas. Entonces, empezamos con la parte introductoria de este tema, que es que en el periodo del recién nacido, ¿no? Es la época de la vida con el riesgo más alto de presentar este tipo de eventos clínicos, ¿no? Al que se llaman las convulsiones. No lo llamamos como una enfermedad o como una patología como tal, porque es más un cuadro clínico, ¿no? Es más una manifestación que una enfermedad, ¿no? Porque se debe generalmente a otra patología, ¿no? Esto se debe a que el sistema nervioso central en los recién nacidos aún es inmaduro, ¿no? Entonces, hay una disminución relativa de los neurotransmisores, tanto inhibitorios como excitatorios, ¿no? Y sus vías, ¿no? Los neurotransmisores son los agentes o las puertas que tiene nuestro cerebro para poder inhibir ciertos estímulos o excitatorios como para estimular, ¿no? Al cerebro. Esos son los neurotransmisores, los que se encargan de la acción del cerebro, básicamente, ¿no? Entonces, tenemos neurotransmisores inhibitorios y neurotransmisores excitatorios, ¿no? Esto hace que el cerebro inmaduro sea más excitable, ¿no? Cuando el sistema nervioso central, el cerebro como tal, aún está inmaduro, lo que hay una disminución de neurotransmisores inhibitorios. Entonces, cualquier estímulo excita al cerebro, ¿no? Entonces, esto va a ser básicamente el pilar fundamental de lo que es una convulsión neonatal, ¿no? Una convulsión en el recién nacido. Entonces, bajo ese concepto, bajo esa premisa, hay que tenerla en claro para poder entender lo que se viene más adelante en el tema, ¿no? El cerebro de un recién nacido es, por lo tanto, más susceptible a una gran cantidad de alteraciones cerebrales y sistémicas, ¿no? Que estas pueden ser de manera transitorias o pueden ser permanentes, como por ejemplo, es importante también decirles en este punto de que no es lo mismo una crisis convulsiva o un episodio convulsivo que la epilepsia, ¿no? Entonces, vamos a ver que porque un niño convulsiona una vez no significa que sea epiléptico. A eso se refiere con que puede ser transitorio o puede ser permanentes, ¿no? No significa que porque el cerebro se estimula una vez y produce una convulsión neonatal, sea igual o sea lo mismo que el cerebro del recién nacido esté constantemente excitado, constantemente bajo ciertos estímulos que generan un cuadro epiléptico, ¿no? Un diagnóstico de epilepsia como tal, a eso se refiere con permanente. Entonces, no es lo mismo, hay que diferenciarlo, ¿bien? Las convulsiones neonatales representan un síntoma de afectación neurológica, cuyo aspecto más importante es, vamos a tener que ver tres cosas básicamente. La identificación semiológica, es decir, las características de la convulsión, cómo es la convulsión, cómo se presenta, ¿no?
la adecuada clasificación etiopatogénica, que significa de acuerdo a la etiología, vamos a ver a la causa, ¿no?, que está produciendo esta convulsión, y la orientación terapéutica, es decir, de acuerdo a la etiología, vamos a tomar una decisión con respecto al tratamiento, ¿no? Que esta parte terapéutica, esta parte del tratamiento muchas veces es controvertida, ¿no? Lo vamos a ver porque, sobre todo por el uso de ciertos medicamentos en los recién nacidos. Entonces, vamos a ver más adelante cuál es el algoritmo, cuál es el manejo, el flujograma para poder atender estos cuadros clínicos, ¿no? Pueden ser ocasionales o reiterar de manera crónica, ¿no?, configurando una epilepsia, los que les comentaba, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos estos cuadros que muchas veces suelen ser eventuales, ¿no?, en niños que están con estimulación cerebral bajo cierto concepto, bajo cierta patología, ¿no? Pero si ya se hace de manera crónica, ya hablamos de lo que es una epilepsia como tal, que no es nuestro tema el día de hoy. Esta lámina es importante porque nos dice las convulsiones neonatales no son específicas de una enfermedad, ¿no? Y pueden ir acompañadas de diversos trastornos, ¿no?, que pueden ocurrir antes, durante y después del nacimiento. Entonces tenemos que las convulsiones no se da el diagnóstico de ninguna patología hasta que no se demuestre bajo ciertos parámetros, ¿no?, bajo ciertos exámenes, bajo ciertos estudios de imagen también. Entonces, ¿qué es una convulsión como tal? ¿A qué se refiere? No son episodios paroxísticos. En medicina, la palabra paroxística tiene una definición bien clara. Un episodio paroxístico significa que es súbito, ¿no?, que es de inicio súbito, que no te avisa cuando va a iniciar, que es intenso y que generalmente es de duración breve, ¿no? Es corto. Entonces, una convulsión neonatal como tal, son episodios paroxísticos que son de inicio súbito, son intensos y son breves, ¿no?, determinados por una descarga sincrónica generalmente y excesiva de las neuronas corticales. Corticales significa que es la parte más externa del cerebro, ¿no?, la parte donde está la parte excitatoria, la parte que se estimula, ¿no?, y se manifiestan por una alteración de la función neurológica, ya sea la parte motora, de la conducta, autonómica, o pueden ser una combinación de todas ellas, ¿no? En los recién nacidos no siempre es fácil identificarlas, porque vamos a ver más adelante que los recién nacidos pues tienen ciertos movimientos característicos que se podrían confundir con una convulsión neonatal, ¿no? No es fácil identificarlas y pueden pasar fácilmente desapercibidas, especialmente en los recién nacidos pretérmino, ¿no? Como en todos los cuadros que hemos estado viendo hasta ahora de la parte de neonatología, los factores de riesgo están presentes, ¿no? Y ahora vamos a clasificar a los factores de riesgo de las convulsiones neonatales en factores de riesgo por parte de la mamá, factores de riesgo que se pueden producir en el parto, o factores de riesgo propios del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, en la edad materna, generalmente es un factor de riesgo, o se ha visto más cuadros clínicos o presencia de estas convulsiones, pues en los recién nacidos de madres de más de 40 años, por ejemplo, madres que recién es su primer embarazo, por ejemplo, su primer bebé, entonces hay más riesgo, ¿no? O más que riesgo, se ha visto con mayor prevalencia en estas mujeres, ¿no? Añosas, más de 40 años, que tienen su primer bebé, o está bien asociado en lo que es los cuadros de diabetes gestacional también, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo que se pueden producir propios del parto, como por ejemplo el sufrimiento fetal agudo, que lo hemos venido comentando en varias sesiones, ¿no? Que es que haya un ambiente que no es propio para el feto, ¿no? Por ejemplo, que haya un cuadro de hipoxia, por ejemplo, que el bebé le esté faltando oxígeno, o que haya un latido cardíaco acelerado, ¿no? que es propio del sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, esto se ve en la parte de lo que es el monitoreo que le hacen a las gestantes, ¿no? Entonces, este sufrimiento fetal agudo a veces nos ayuda a tomar ciertas decisiones en lo que va a ser el parto, ¿no? Que haya una disrupción placentaria, es decir, que haya una
por ejemplo, una rotura de la placenta o que haya un desprendimiento de placenta antes de tiempo, ¿no? Antes de que se produzca el parto, también es asociado a las convulsiones neonatales. El prolapso del cordón, ¿no? Muchas veces el cordón umbilical es el que sale por vía vaginal, lo cual no es muy saludable para el bebé, porque recordemos que el ambiente intraútero es estéril, en condiciones ideales no hay pues ninguna bacteria, ningún microorganismo en este ambiente, ¿no? Entonces, un prolapso de cordón podría generar una alteración en el ambiente intrauterino y podría generar patologías que conllevan a un sufrimiento fetal agudo y por ende un factor de riesgo para que se produzca una convulsión neonatal, ¿no? Y pues lo que vimos la sesión anterior, lo que era la coriomionitis, ¿no? Que era una infección bacteriana del líquido amniótico, ¿no? Ahora, hay factores de riesgo también del recién nacido, como por ejemplo que sea un recién nacido prematuro, no tiene más riesgo de presentar estos episodios, ¿no? Que sea un recién nacido con bajo peso o un recién nacido postérmino también. Entonces vemos que ambos extremos están dentro de los factores de riesgo, ¿no? Que sea o muy prematuro o que nazca después de las 42 semanas, ¿no? Que sea un recién nacido postérmino. Y también hay mayor prevalencia en lo que es los recién nacidos de sexo masculino, ¿no? Se ha visto más casos de estos cuadros. La etiología, ¿no? La causa, básicamente. La determinación de la etiología de las crisis neonatales es fundamental, ya que la causa de las convulsiones determina el pronóstico y el tratamiento. Y muchas de las etiologías requieren un tratamiento urgente específico. Entonces vamos a ver que hay un montón de causas de lo que es las convulsiones, ¿no? Pero vamos a ver las 4 principales o las 4 más frecuentes de lo que es en la parte neonatal, ¿no? Vamos a ver que cada una de ellas se pueden presentar en diferentes etapas o estadios de la parte neonatal, ¿no? Pero todas corresponden a la parte del recién nacido, ¿no? A la parte neonatal como tal. Entonces, vamos a ver que la primera causa, en cualquier literatura lo van a encontrar, en cualquier libro, ¿no? En cualquier artículo, que la primera causa de convulsión hay que sospechar de una encefalopatía hipóxico-isquémica, es la primera causa, ¿no? ¿Qué significa? Que esta encefalopatía se produce debido a un episodio de asfixia perinatal, ¿no? Que puede ser aguda o parcial prolongada, ¿no? Es la causa más común de los neonatos y generalmente es la causa entre el 40 y 45% de todas las convulsiones que se presentan en los recién nacidos. Esta es la causa. Vamos a ver que casi la mitad de las convulsiones neonatales que se ha presentado es debido a esta causa, ¿no? La encefalopatía hipóxico-isquémica. Significa que hay una encefalopatía, vemos que hay daño del encéfalo como tal, ¿no? De la masa encefálica, ¿no? ¿Debido a qué? Hipóxico-isquémica significa que hipóxico hay bajo flujo sanguíneo, hay bajo oxígeno, ¿no? Esa es la parte de lo que significa hipóxico. Hay poco oxígeno. Isquémico significa que hay poco flujo, ¿no? Entonces probablemente haya alguna alteración en lo que es la oxigenación de la sangre, ¿no? Entonces se produce una encefalopatía hipóxico-isquémica. Hemos visto en ciertos cuadros clínicos que la perfusión del cerebro es principal y sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Otra causa frecuente o común son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, ¿no? Que es la segunda causa más común de las convulsiones neonatales y puede deberse a un accidente cerebrovascular isquémico arterial, ¿no? ¿Qué significa? O una trombosis venosa. ¿Qué significa? Que las estructuras vasculares, ya sean las arterias, en este caso, o alguna trombosis de alguna vena, genera un trombo, ¿no? Es decir, o lo que conocemos como un coágulo, que puede tener diferente diámetro, diferente tamaño, diferente estructura, pero que de alguna manera bloquea lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? El flujo arterial o el flujo venoso, y hay una mala irrigación. Entonces hay también
una alteración en lo que va a ser la perfusión, ¿no? Entonces también tiene que ver con la parte circulatoria, ¿no? En este caso. La tercera causa es la infección del sistema nervioso central. Aquí ya vamos a ver, es una causa importante de las convulsiones neonatales. Generalmente se está producida por ciertos microorganismos. Los primeros microorganismos más frecuentes son las bacterias, ¿no? Donde va a estar el estreptococo del grupo B. Y si recordamos en las sesiones anteriores, generalmente hay mamás, hay gestantes que son portadoras de esta bacteria, ¿no? Son portadoras, entonces al momento de producirse el parto, el bebé sufre una contaminación vertical, ¿no? Es decir, que tiene la bacteria por parte de la mamá. No es que la mamá la adquirió, sino que la mamá es portadora de esta bacteria. Entonces, puede generar este tipo de cuadros clínicos, ¿no? Y el E. coli. La Escherichia coli también es una bacteria bastante frecuente, importante en lo que es este tipo de cuadros, ¿no? Y la segunda causa son las causas virales, ¿no? Vemos que la primera causa de convulsiones cuando es una causa infecciosa, las bacterias, y la segunda los virus. ¿Qué tipo de virus? El virus del herpes. El virus del herpes simple puede producir convulsiones, y el citomegalovirus, ¿no? Son dos virus muy importantes que el principal o el causa mayor cuadros clínicos en la parte viral es el virus del herpes, porque es el más frecuente también en nuestro medio, ¿no? Y por último, las alteraciones metabólicas transitorias. Aquí es una alteración en lo que es algunos parámetros, como por ejemplo la glucosa, ¿no? Cuando el recién nacido ingresa a un cuadro de hipoglucemia o hipoglicemia, ¿no? Que es decir, los valores de glucosa bajan, hay alteración, hay una alteración también en el sistema nervioso central, ¿no? Generalmente esta hipoglucemia lo vemos en los recién nacidos que son macrosómicos. ¿Qué significa macrosómicos? Que son grandes, son bebés que tienen un mayor peso del promedio, ¿no? Y estos bebés son producto ¿de qué? De mamás que, por ejemplo, han tenido diabetes gestacional. Entonces vemos que todo está asociado, ¿no? En una de las sesiones me preguntaban, ¿y qué tiene que ver la diabetes con los problemas, por ejemplo, la taquipnia transitoria del recién nacido, ¿no? ¿Qué tiene que ver en la parte respiratoria? Tiene mucho que ver porque nos damos cuenta que son causa, que causa otra cosa, y esa otra cosa es causa para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, la mamá que tenga diabetes gestacional, el bebé va a ser un producto, va a ser un recién nacido grande, ¿no? Grande para la edad gestacional, con un mayor peso del promedio. Entonces, este bebé va a tener mucho riesgo y va a estar bastante asociado a lo que es hipoglucemia. ¿Por qué? Porque al ser un bebé grande, no se adapta a la demanda, ¿no? De la lactancia materna, por ejemplo. Entonces, la glucosa que la mamá le puede pasar por la lactancia materna no va a ser suficiente para cubrir sus necesidades, su demanda, ¿no? Entonces, generalmente, hablo de generalmente porque recordemos que todos son factores de riesgo, puede estar asociado, ¿no? No es que normativamente es así, ¿no? Entonces hablamos de que tienen más riesgo, más prevalencia, ¿no? Entonces estos bebés tienen mayores demandas, ¿no? Entonces la glucosa disminuye, y por ende pues se producen estos cuadros clínicos, ¿no? Es una alteración metabólica. Otra alteración, por ejemplo, es la alteración de electrolitos, ¿no? Comúnmente el sodio y el calcio son los electrolitos que pueden producir estas alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? En casos más leves, la reversión de esta alteración no requiere medicamentos anticonvulsivos, es decir, que si un bebé tiene una convulsión neonatal, por ejemplo, por presentarse un cuadro de hipoglucemia, ¿no? O por encontrarse la glucosa baja, una vez que yo resuelva esta alteración metabólica, no necesito ningún medicamento anticonvulsivante, ¿no? O anticonvulsivo. Simplemente se resuelve la convulsión, resolviendo lo que es la etiología o lo que es la causa, ¿no? De la convulsión, en este caso la hipoglucemia. Sin embargo, cuando, por ejemplo, la hipoglucemia es grave, ya esta convulsión puede provocar una lesión cerebral permanente, ¿no? Entonces, es importante mantener estos valores de
de electrolitos, ¿no? Siempre controlados en el recién nacido. Aquí vamos a ver una lista de lo que son las causas más comunes en diferentes edades en diferentes edades, ¿no? Lo que nosotros vamos a centrar es en la primera, ¿no? Lo que es en la parte de neonatología. Esta imagen la he colocado para que ustedes lo puedan revisar como referencia, ¿no? En niños y en adolescentes, aunque nuestra sesión de hoy es en la parte neonatal. Aquí vamos a ver una correlación de tiempo en tiempo de edad o tiempo de comienzo, ¿no? Y la etiología de las convulsiones neonatales. Por ejemplo, vamos a ver que la causa más común, la encefalopatía hipoxico-isquémica, generalmente se presenta entre el día de nacimiento y los 3 días, ¿no? Entonces, es muy precoz, muy inicial su presentación, ¿no? Por ejemplo, la hipoglucemia, que sería una alteración metabólica, ¿no? Es de cuadro también precoz, temprano, ¿no? Se presenta en los 0 a 3 días. Sin embargo, los otros trastornos del metabolismo sí se pueden producir hasta los 7 días, ¿no? Entonces, cada etiología es diferente, ¿no? De las infecciones, por ejemplo, las infecciones intracraneales, lo que vimos, infecciones por vía bacteriana o viral, también son, hasta el 7º día se pueden producir, ¿no? Entonces, vamos a ver que las diferentes etiologías se presentan en diferente tiempo, ¿no? Pueden ser temprana, o puede ser hasta la primera semana de vida, o tardía hasta el 10º día, por ejemplo, ¿no? Y cada etiología tiene un manejo diferente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver de las principales cuatro causas. Aquí también le he dejado este cuadro, para que puedan revisarlo, guiarse, ¿no? Aunque nosotros nos vamos a centrar en los principales de la parte de neonatología, porque si no, imagínense, hay muchísimas causas, ¿no? Puede estar asociado no solamente a los, se llama, en la parte de medicina hablamos de insultos, ¿no? Insultos perinatales o insultos agudos, son algunas alteraciones, o le podemos llamar como estímulos negativos para el bebé, ¿no? A lo que llamamos insultos. Entonces, estos insultos agudos o perinatales son eh, causas que generan la crisis neonatal, ¿no? O pueden ser lo que estimula para que se produzca una crisis neonatal, perdón, una convulsión neonatal, ¿no? Entonces, puede estar asociado a insultos perinatales, a causas metabólicas, infecciones, o sea, hay diferentes grupos de esta etiología, ¿no? Entonces, he tomado la primera de cada uno de estos grupos, ¿no? Tanto en la parte metabólica como las infecciones, ¿no? Y vamos a revisar lo que es más frecuente, ¿no? Entonces, ahí lo he dejado con su tiempo de inicio para que ustedes puedan revisarlo también más adelante. Hay diferentes causas que se escuchan, ¿no? En nuestro medio, y es importante que también ustedes lo puedan revisar. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas, no? Las crisis convulsivas clínicamente evidentes, más fiables, son las convulsiones focales clónicas o focales tónicas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una convulsión clónico, tónica, qué significa focal, qué significa generalizada. Son términos que lo vamos a ver específicamente viendo las características de estas convulsiones, ¿no? Los recién nacidos pueden tener convulsiones clónicas multifocales, ¿no? En las que hay movimientos clónicos simultáneamente en todas las extremidades, ¿no? Ahora, hay que aprender a reconocerlos. ¿Por qué? Hay cambios paroxísticos autonómicos, así se llama, ¿no? Por eso les mencionaba que este tema es corto, o sea, no es muy amplio en cuanto a literatura, no es un tema difícil, pero los términos son los que a veces complican poder entender completamente esta parte, ¿no? Hablamos de cambios paroxísticos autonómicos, son movimientos que son propios del recién nacido y que podrían confundir o dar el diagnóstico errado de una convulsión neonatal, ¿no?
Catherine, buenas noches. ¿Levantaste la manito? Catherine Daza. No, parece que fue un error. Bien, aprovecho. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento? ¿Todo está siendo claro? Se vienen los términos un poco más complejos, entonces por eso es importante que hasta aquí hayan más o menos haya quedado los conceptos claros. Bien, perfecto. Entonces entiendo que todo está claro. Bien, entonces les mencionaba sobre los cambios paroxísticos autonómicos que a veces pueden asociarse con convulsiones, no pueden confundirse. Es importante por eso que haya una monitorización con en un estudio de imagen, perdón, que es el electroencefalograma, ¿no? Que es este estudio de imagen bastante importante para el diagnóstico de este cuadro clínico, ¿no? Y es importante cuantificar, o sea, cuántas convulsiones tiene el recién nacido para poder dar un diagnóstico, ¿no? Estos son los trastornos paroxísticos no epilépticos en niños. Es una lista, pues, bastante larga, ¿no? Vemos que hay movimientos en el periodo neonatal, en el periodo de lactancia, hasta en la infancia y en la adolescencia, cuadros clínicos que nos podrían confundir con una crisis convulsiva, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos por ejemplo, el reflejo de Moro, que lo vemos aquí abajo, ¿no? Vemos que en los recién nacidos tienen este reflejo que, por ejemplo, cuando están durmiendo, abren los brazos, también se le llama el reflejo del paracaídas, ¿no? Que abren los brazos y tiemblan. Entonces, eso lo hacen bastante frecuente porque es un reflejo normal en ellos, ¿no? Lo asociamos bastante al susto. Cuando hay un sonido fuerte o hay algún movimiento, de repente los bebés abren los brazos y tiemblan y hacen mover las manitos como un temblor fino, ¿no? Entonces, a veces esto puede asociarse o se puede confundir con algún tipo de convulsión, ¿no? Perdón. Eh, causa frecuente en el periodo neonatal es el mioclono neonatal benigno del sueño, que lo vemos en la primera imagen. Cuando los bebés duermen, generalmente tienden a mover como parte de su desarrollo, ¿no? Neurológico, van descubriendo cómo es el movimiento, ¿no? de sus extremidades, está muy asociado. Las manitos, ¿no? Las manitos tienden a moverlas de cierto modo que parece una convulsión, también es un temblor fino, ¿no? Un temblor fino generalmente de las manos, ¿no? Generalmente cuando están durmiendo. Otro movimiento, otro patrón en los recién nacidos que se puede confundir es la apertura o los movimientos oculares, también generalmente cuando están inducidos al sueño, ¿no? Cuando los bebés pasan de una fase REM a una fase, perdón, de una fase no REM a una fase REM, es decir, las fases del sueño, ¿no? Donde ya los bebés quedan profundamente dormidos. En este lapso hay apertura y movimiento ocular, ¿no? Entonces, se puede confundir con una convulsión. Vamos a ver que hay convulsiones también en la que la característica es movimiento ocular o apertura de los párpados, ¿no? Apertura ocular. Entonces, se puede confundir con eso también, que son movimientos propios del recién nacido. Otro movimiento, por ejemplo, es el temblor de la lengua. Cuando los recién nacidos o en el periodo de lactantes menores, ¿no? Dejan de succionar con el reflejo propio de la lactancia, ya sea del pecho de la mamá o del biberón, ¿no? Entonces, el bebé deja de succionar, nos vamos a dar cuenta que hay un temblor de la lengua,
¿no? Que es un temblor fino también, ¿no? Que queda en la lengua, un movimiento residual propio del reflejo de succión. Entonces, a veces también esto se puede confundir con una convulsión. Entonces vamos a ver, si revisamos uno a uno, de repente lo buscamos en internet, en videos, ¿no? Cada uno tiene una característica, ¿no? Que podría estar asociado a una convulsión neonatal. Ahora, dentro de estos cuadros, los trastornos paroxísticos no epilépticos, está lo que se considera eh, el, una convulsión febril, por ejemplo, ¿no? Aquí, generalmente los niños cuando tienen episodios de fiebre muy altos, se puede producir porque es un estímulo, es algo que excita el cerebro, ¿no? Entonces puede producirse una convulsión febril. Entonces lo vamos a ver en la parte de síncope, ¿no? En esa parte del síncope febril, generalmente los bebés convulsionan, ¿no? Tienen un síncope y convulsionan propio de la fiebre, ¿no? Entonces vamos a ver que es una causa no epiléptica, o sea, es una causa que no está asociado con la parte netamente convulsiva, ¿no? Sino que es una causa, una etiología diferente, ¿no? Ahora, estas convulsiones se pueden clasificar. Se clasifican primero según el momento de inicio de las convulsiones, ¿no? Generalmente la encefalopatía hipoxico-isquémica, que es la más frecuente, se asocia, como les mencionaba en el cuadrito, el primer día de vida, ¿no? Se puede producir entre el día de nacimiento, el 0 y 3 días, pero cuando se va a producir esta crisis es en el primer día de vida lo más frecuente. Las convulsiones neonatales que ocurren hasta los 3 días o 72 horas después del nacimiento son predominantemente sintomáticas agudas y pueden estar asociadas con accidentes cerebrovasculares o malformaciones cerebrales, ¿no? Algunos tipos de infecciones como las meningitis bacterianas, infecciones intrauterinas, ¿no? El VIH también en recién nacidos prematuros, algunas abstinencias de fármacos, ¿no? Está bastante asociado a eso. Y las convulsiones neonatales que ocurren al final de la primera semana de vida, ¿no? Generalmente son por trastornos genéticos, como hay lo más frecuente en esta parte genética, que en nuestro medio es no es tan común, en nuestro medio, pero lo más frecuente dentro de este grupo son, por ejemplo, los trastornos por ausencia de piridoxina o fenilcetonuria, ¿no? Que vamos a ver cuadros clínicos en los que no hay algunos agentes que no se producen, ¿no? O no se forman algunas sustancias en nuestro cuerpo. Y según la semiología de las convulsiones, esto es importante, ¿no? Esto es importante, aprender a diferenciar cada una de las convulsiones, ¿no? Según su forma. Lo más frecuente en los recién nacidos a término, es decir, en los recién nacidos que nacen en su semana gestacional adecuada, ¿no? Es las convulsiones sutiles. Igualmente predomina bastante en los recién nacidos pretérmino, ¿no? En ambos grupos de edad gestacional, las convulsiones más frecuentes son las convulsiones sutiles. ¿Cómo son las convulsiones sutiles? Son, por ejemplo, el parpadeo, la desviación de los ojos, por ejemplo, incluso la mirada fija y la apertura ocular, abrir los ojos, puede ser un signo de convulsión. La succión, la masticación, sacar la lengua. El hecho de, por ejemplo, el movimiento de los miembros superiores, que parece como si el bebé estuviera boxeando, puede ser una convulsión. El pedaleo, ese movimiento a veces que tienen los niños propios, característicos, ¿no? De doblar y hacer como una bicicleta, el pedaleo, entonces eso también puede ser una convulsión, una taquicardia. Y la inestabilidad de la tensión arterial o de la presión arterial también puede ser una taquicardia en los recién nacidos. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de movimientos que son, entre comillas, normales de los recién nacidos, ¿no? Se puede confundir con una convulsión neonatal, ¿no? Cualquier signo puede ser una convulsión en un recién nacido. Entonces vamos a ver, ustedes van a preguntar, entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿No? Entonces lo vamos a ver más adelante.
Ahora, lo siguiente más común son las convulsiones de tipo clónica. ¿Qué significa clónica? Que hay periodos en que partes del cuerpo tiemblan o se sacuden. Esa es una convulsión clónica, ¿no? Es más frecuente este tipo de convulsiones en los pretérminos, es decir, en los recién nacidos que son prematuros, ¿no? Y también es frecuente, pero en menos porcentaje, en los recién nacidos que a término, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de convulsiones pueden ser focal o multifocal. ¿Qué significa focal? Que es solamente se centra en un lado, ¿no? En un miembro o en una parte del cuerpo del recién nacido. ¿Por qué? Porque solo se estimula una parte del cerebro. No es un estímulo que sea que tenga que comprometa un gran área, ¿no? Una área cortical del cerebro, es solo una parte. Entonces, focal, por ejemplo, puede ser algún miembro superior, inferior, un lado de la cara o un lado del cuerpo, ¿no? Según la etiología, puede ser a veces, por ejemplo, hemos visto la parte isquémica, ¿no? La parte arterial, que haya un bloqueo, por ejemplo, en algún segmento chiquito de alguna parte de la corteza del cerebro, entonces se puede producir una convulsión focal, ¿no? O a veces un trastorno metabólico también lo puede producir. Multifocal es cuando ya las sacudidas son en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Igualmente sigue el mismo patrón, o sea, es una convulsión clónica, que significa que se sacude, ¿no? Que tiembla. Es irregular, es fragmentaria, y no sigue un patrón jacksoniano. ¿Qué significa un patrón jacksoniano? En medicina, un patrón jacksoniano es que, por ejemplo, la convulsión inicie por la mano, por ejemplo, y vaya subiendo todo el brazo, el hombro, ¿no? Entonces, no sigue ese patrón. Generalmente son áreas diferentes, ¿no? Multifocal. Varias áreas, pero no sigue este patrón de ir subiendo, ¿no? Eso es lo que llamamos un patrón jacksoniano. Lo siguiente son las convulsiones mioclónicas, ¿no? Las convulsiones mioclónicas en los recién nacidos a término en un 18% y en los pretérminos un 13%. Vemos que también son números elevados, ¿no? Las convulsiones mioclónicas son generalmente convulsiones o sacudidas cortas, ¿no? En partes del cuerpo, ¿no? Sacudidas aisladas, rápidas. Estas pueden ser generalizadas, focal o multifocal. Entonces, no hay un patrón. Y las convulsiones, por último, las convulsiones tónicas. ¿Qué significan las convulsiones tónicas? Esta es lo contrario de una convulsión clónica, ¿no? Si en la clónica tiembla, en la mioclónica tiembla, la tónica se pone rígido, ¿no? Esa es una convulsión tónica. Vemos que lo más frecuente son en los pretérminos, aunque en poco porcentaje, pero es más frecuente, se presentan más casos de los recién nacidos pretérminos, o sea, de los prematuros, y en un 5% de los recién nacidos a término, ¿no? Aquí también puede ser en las convulsiones clónicas hablamos de focal y multifocal. En las tónicas hablamos de focal y generalizada, ¿no? Entonces, una convulsión generalizada generalmente son las extensiones de los miembros superiores, ¿no? Más que en los inferiores, a diferencia de los adultos, ¿no? Cuando hay una convulsión tónica, vemos que los miembros, ambos, los miembros superiores y los inferiores se ponen rígidos, ¿no? En los neonatos vemos que es más los miembros superiores, ¿no? Y la pronación de los brazos y los puños cerrados, ¿no? Hay un movimiento de los brazos hacia arriba, generalmente, colocarlos hacia arriba con los puños cerrados, ¿no? Esa es una convulsión tónica. Y la convulsión tónico-focal es una convulsión rara en la que hay una postura sostenida de un miembro, ¿no? Es decir, así más larga, ¿no? Más prolongada, lo que es una postura sostenida de un miembro, ¿no? Entonces, vamos a ver que todas estas convulsiones es importante poder identificarlas, ¿bien? Entonces, puede ser cualquier movimiento que presente el recién nacido, podría ser, como hemos visto, alguna convulsión. Ahora, es por eso que solicitamos exámenes o pruebas complementarias, ¿no? Sin embargo, igualmente hay un gold standard. Vamos a ver cuál es lo que me da el diagnóstico sí o sí de una convulsión, ¿no? Hay pruebas complementarias de primera línea y de segunda línea, ¿no?
o de primer nivel y segundo nivel. Los exámenes complementarios de primera línea o de primer nivel están orientados tanto los exámenes clínicos como los exámenes de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo, están orientadas a despistaje, ¿no? Básicamente a descartar otro tipo de etiologías, ¿no? Puede ser, por ejemplo, despistaje de infección, de un estudio metabólico, ¿no? Podemos solicitar electroencefalograma, pruebas de neuroimagen, ¿no? Como neuroimagen, por ejemplo, una ecografía o una resonancia magnética, ¿no? Entonces son estudios de imagen. Y son pruebas básicamente de despistaje, como les digo. Y lo que es la segunda línea como tal, unas pruebas de segundo nivel, ya están orientadas a un diagnóstico, ¿no? Entonces, según lo que nos salga en la primera línea, solicitamos exámenes complementarios de segunda línea, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el gold estándar, la prueba de oro, la prueba que nos va a dar el diagnóstico como tal, es la monitorización prolongada con electroencefalograma. ¿Qué significa? Que al recién nacido, pues, le colocamos estos electrodos en la parte, en áreas estratégicas de la corteza cerebral para poder identificar estos movimientos, ¿no? Y por eso les mencionaba, tiene que ser monitorizado, prolongado, ¿no? Para poder cuantificar cuántas convulsiones tiene en cierto periodo de tiempo, ¿no? Si estas convulsiones son reiteradas, ¿no? Bajo ciertos criterios, bajo ciertos parámetros, se va a hacer el diagnóstico diferencial con estos movimientos que son propios, naturales del recién nacido, y se hace un comparativo, ¿no? Estos movimientos que tiene el recién nacido, como les mencionaba, el reflejo de succión, el temblor en la lengua, la apertura ocular, el reflejo de Moro, ¿no? Estos movimientos que tienen no generan una actividad en el electroencefalograma, ¿no? No generan ninguna alteración, como vamos a ver en la imagen, como vemos en la imagen, no genera actividad, no genera picos, ¿no? Entonces, ahí se hace un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, puede ser el mismo movimiento. Si hemos visto que un bebé está, por ejemplo, pedalea, ¿no? O tiene este movimiento como de boxeo, ¿no? O que saque constantemente la lengua, ¿no? Por ejemplo, si es una característica de las convulsiones, entonces se le coloca al recién nacido o al bebé, se le colocan estos electrodos y se hace un estudio monitorizado, ¿no? Bajo el criterio del médico especialista, se toma una monitorización en cierto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver que si es un movimiento natural, un movimiento normal, el electroencefalograma sale normal, con actividad cerebral normal. Pero si se trata de convulsiones, pues vamos a ver estos ciertos picos o alteraciones en el electroencefalograma que se hace un comparativo, ¿no? Entonces, ahora puede ser en diferente localización, ¿no? Puede ser en el hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Entonces, en cada localización cerebral puede tener ciertas características la convulsión también, ¿no? Entonces, tenemos que esta prueba de imagen es el estándar para poder hacer el diagnóstico como tal. Hay claves diagnósticas, ¿no? Hay puntos que nos van a dar el diagnóstico de estos cuadros, ¿no? Las convulsiones neonatales son especialmente difíciles de identificar, ¿no? Únicamente mediante observación clínica. Como les mencionaba, en algunas patologías, a veces no hay una prueba complementaria, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el asma, por ejemplo, ¿no? El asma es un cuadro bastante frecuente en niños, ¿no? Entonces, pero el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es, tú lo ves al niño, lo evalúas, ¿no? Escuchas pulmones, tomas saturación, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico se llega examinando al niño, ¿no? Se puede solicitar por ahí una placa, una radiografía de tórax, una espirometría para ver si hay algún otro compromiso, ¿no? Pero básicamente el diagnóstico es clínico, es decir, evaluando al niño, ¿no?
a diferencia de este tipo de cuadros, ¿no? Que no, es muy difícil poder hacerlo mediante observación clínica, ¿no? O sea, yo puedo ver que el bebé se está moviendo, pero eso no me da el diagnóstico de que sea una convulsión, porque hemos visto que hay diferentes movimientos que tienen los recién nacidos y se puede confundir, ¿no? Es conocido que incluso neonatólogos experimentados pueden confundir las convulsiones neonatales con otro tipo de movimientos no convulsivos, ¿no? Lo que puede ocasionar el retraso en el inicio del tratamiento o que se sobretrate al recién nacido, que se le dé tratamiento, se le brinde fármacos, que pues no está libre de efectos secundarios, ¿no? Hemos visto y ha sido propio de consultas de ustedes también a lo largo de las sesiones, ¿no? Qué tan beneficioso sea para un recién nacido darle tratamiento o darle antibióticos, ¿no? Entonces, ningún medicamento en recién nacidos, ningún antibiótico, ninguna clase de medicamentos pues está libre de que genere algún tipo de efecto secundario o alguna secuela, ¿no? En los recién nacidos. Entonces es importante que si le vamos a brindar tratamiento sea con un diagnóstico adecuado, ¿no? Y a tiempo. Los pacientes con episodios sugestivos deben ser evaluados mediante monitorización en electroencefalograma hasta que se recojan varios de estos episodios, ¿no? Por lo que en ocasiones será recomendable hacer un registro de electroencefalograma prolongado o continuo, ¿no? Por eso se vio en casos que por ejemplo, llegaban papás, ¿no? Con sus bebés recién nacidos y les comentaban al neonatólogo o al médico que los trataba que habían ellos visto movimientos anormales en su bebé, entonces, o en su recién nacido, ¿no? Entonces, lo que hacían era solicitar un electroencefalograma en ese momento, y pues en ese momento no había actividad cerebral alterada, ¿no? No había un estímulo, ¿no? Entonces, daban como que era negativo, ¿no? Movimientos normales propios, ¿no? Entonces, lo que ocurría era que el bebé era dado de alta o regresaba a su casa y continuaba con estos movimientos, ¿no? Entonces, se subdiagnosticaba, o sea, no había un diagnóstico como tal de estas convulsiones porque esta prueba, el electroencefalograma, se hacía a destiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hizo un estudio y llegaron a la conclusión de que era más recomendable, o sea, se llegaba al diagnóstico más rápido cuando el bebé tenía un registro prolongado, ¿no? Se hospitalizaba o se tenía el recién nacido bajo ciertos, en observación, conectado, ¿no? A este monitor para el encefalograma para hacerle un monitoreo más continuo, más prolongado. Entonces, ahí ya se llegaba sí o sí al diagnóstico, ¿no? Era importante esta monitorización en los niños. El tratamiento. En primer lugar, cabe señalar que las convulsiones neonatales serán en muchas ocasiones secundarias a trastornos metabólicos, hidroelectrolíticos o a infecciones, ¿no? Esto lo hemos visto ya en la parte de etiología, por lo que debemos ser capaces de identificar correctamente las causas, corregirlas o abordarlas, ¿no? Entonces, como les mencionaba, muchas de estas convulsiones no son propias de ninguna enfermedad, o sea, no, el hecho de que convulsione no es que tenga una enfermedad como tal, sino que es secuela de algún trastorno o alguna alteración que puede ser de diferentes causas, ¿no? Entonces, al tratar la causa de esta convulsión, tratamos la convulsión como tal, ¿no? Entonces, es importante poder identificar la etiología, identificar la causa para poder corregirla, ¿no? Y por ende, corregir también la convulsión. Entonces, vamos a hablar de ciertos valores, de ciertos niveles. Por ejemplo, en lo que corresponde a la hipoglucemia, lo que es la glucosa, esta puede ser transitoria, o sea, una hipoglucemia transitoria que ocurre generalmente en lo que les mencionaba a estos recién nacidos que son grandes, ¿no? Que no cubre, no se cubre la glucosa, la demanda del recién nacido, entonces se le llama una hipoglucemia transitoria, porque generalmente al momento de evaluar al recién nacido, ¿no? Se le solicita, ahora hay criterios, ya cuando el bebé nace con alto peso, con un alto peso mayor del promedio, ya se le pide un examen de glucosa. A veces las mamás preguntan, ¿y por qué lo están pinchando a cada rato, mijito? Porque cuando es grande hay que hacer un control de glucosa justamente por eso, ¿no? Ahora, hay estados de hipoglucemia que son persistentes y ya, como hemos visto, puede haber un daño en la corteza cerebral, ¿no? Ya de manera permanente, ¿no? Entonces, puede ser la hipoglucemia transitoria o persistente, ¿no? Y se considera cuando es,
menos de 3 días de vida, menos de 72 horas, se considera hipoglucemia cuando es menos de 40 miligramos por decilitro, y luego de los 3 días de vida, cuando es menos de 60, ¿no? Entonces la glucosa sube un poquito. Las alteraciones electrolíticas como la hipocalcemia, que también puede ser, la hipocalcemia es la deficiencia o los niveles bajos de calcio, ¿no? Entonces puede ser precoz o tardía también cuando son inferiores a 7 miligramos por decilitro. La hipomagnesemia, ¿no? Que es el magnesio, cuando es menos de 1. La hipo o hipernatremia, que está asociado al sodio, ¿no? Hiponatremia cuando hay poco sodio, hipernatremia cuando hay mucho sodio. Hiponatremia cuando el sodio está por debajo de 120, y la hipernatremia, que es mucho sodio, cuando está por encima de 150, ¿no? Y lo que les he mencionado, las causas infecciosas, que ya lo hemos visto, las bacterias, entre las primeras, el estreptococo del grupo B y el E. coli, ¿no? Ahora también hay infecciones por toxoplasma, que es un tipo de virus también, y las encefalitis debido a virus, que en primer lugar está el herpes, ¿no? En segundo lugar está el citomegalovirus y puede ser también el Coxsackie, ¿no? Es otro tipo de virus. Pero el principal virus que causa convulsiones neonatales son el herpes simple, ¿no? Ahí vamos a ver también cómo es que cómo se corrigen esos trastornos metabólicos, ¿no? Generalmente le llamamos bolos, por ejemplo, cuando hay una hipoglucemia, se le da un bolito de glucosa, le llamamos en la emergencia, en la parte de hospitalización, ¿no? Cuando el bebé, el recién nacido, tiene otras alteraciones metabólicas como calcio, magnesio, sodio, se les da de acuerdo al peso, ¿no? Claro que hay aquí no vamos a tratar de aprendernos ni dosis, ni protocolos con respecto a eso, pero más o menos para que tengan una idea que se les da de acuerdo al peso, ¿no? Y ya hay unos esquemas, ya hay cuánto darle, ¿no? Por ejemplo, en glucosa le damos 0.2 gramos por kilo de glucosa, ¿no? Entonces, y la glucosa, por ejemplo, es una solución al 10%, entonces hay ya manejos de esto, ¿no? Y lo hacemos por bolitos, ¿no? Por bolo significa darle, por ejemplo, 0.2 gramos por kilo cada cierto tiempo según un monitoreo, ¿no? Entonces, según la etiología, como vemos, hay corrección de estos trastornos metabólicos, ¿no? Ahora, en lo que corresponde a la evaluación y el manejo inicial, o sea, es decir, el flujograma de atención, primero vamos a ver cuándo hay sospecha clínica y cuándo está confirmado por el electroencefalograma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Cuando hay sospecha clínica, primero hay una evaluación, ¿no? Una evaluación que hemos visto que se les pide las pruebas complementarias de la primera línea, ¿no? Entonces, yo tengo que pedir glucosa, electrolitos, hacer una prueba de despistaje de infección, se evalúan también una historia clínica detallada con los antecedentes del recién nacido, ¿no? O antecedentes de repente del proceso de gestación, ¿no? Cómo fue la gestación, si hubo alguna patología de la mamá, ¿no? O si tuvo algún tipo de infección durante el embarazo, es importante eso durante la historia clínica, ¿no? Y también se pueden pedir estudios de neuroimagen, lo hemos visto, neuroimagen, por ejemplo, la ecografía cerebral, ¿no? Entonces es importante, o una resonancia, de repente, ¿no? Solicitarlo. Cuando hay un alto riesgo de crisis convulsiva, o sea, según todos estos parámetros del primer cuadro, ¿no? No tengo el resultado del electroencefalograma todavía, o sea, no sé si es una convulsión como tal, pero la clínica, ¿no? Según el movimiento, lo que yo he evaluado al recién nacido, y según ciertos parámetros, por ejemplo, de glucosa, de electrolitos, o que me haya salido el resultado de algún tipo de infección, o según la historia clínica que me cuenta la mamá, por ejemplo, era portadora de estreptococo del grupo B, por ejemplo, ¿no? Entonces, según eso, yo ya tengo un alto índice de sospechar de que este recién nacido tiene alto riesgo de crisis convulsiva. Entonces, ahora se puede ver también generalmente cuando hay ya daño cerebral, encefalopatías, ¿no? Entonces, ahí se inicia rápidamente con lo que es el inicio del tratamiento precoz,
No esperamos lo que es el electroencefalograma. Generalmente este tratamiento es pues la corrección de las alteraciones electrolíticas, ¿no? Y se puede iniciar de acuerdo a la respuesta o al monitoreo de este tratamiento, se puede iniciar con los fármacos anticonvulsivantes o antiepilépticos, ¿no? Claro que todo esto según un protocolo. Aquí lo estamos viendo de manera amplia, ¿no? Entonces se puede iniciar con estos fármacos de acuerdo al monitoreo, ¿no? Si es que no responde a la corrección, por ejemplo, yo encontré la glucosa muy alta, la glucosa muy baja, ¿no? Entonces le di los bolos, le administré, traté de corregir esta glucosa, pero el bebé, por ejemplo, sigue convulsionando, ¿no? O sigue teniendo estos movimientos que no sé si son convulsiones, pero según la historia, ¿no? La historia clínica, según los ciertos parámetros que yo encontré, sospecho que es una convulsión, entonces corrijo la patología de base, pero si el bebé sigue convulsionando, se puede iniciar con la primera línea de tratamientos antiepilépticos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre cuando ya está confirmada la crisis convulsiva por el electroencefalograma? ¿No? Se inicia, según la etiología, según la causa, ¿no? Se brinda el tratamiento de acuerdo a la línea, al esquema a los protocolos, ¿no? A las normas de actuación, y el bebé tiene que estar hospitalizado, ¿no? Hasta que se controlen estas convulsiones durante las primeras 24 horas. El bebé no puede ser dado de alta hasta que al menos en 24 horas no haya una remisión de las crisis, ¿no? Cuando ya no hay crisis en el electroencefalograma, por eso es que el bebé tiene que estar constantemente monitorizado por el electroencefalograma, ¿no? Se graban estos episodios, vemos que ahora pues la tecnología nos ayuda, porque ya vemos ecografías, resonancias, electroencefalogramas ya lo podemos tener de manera digital, ¿no? Entonces se debe grabar estos episodios, hasta 3 o 4 episodios, y no debemos encontrar episodios en 24 horas, ¿no? Una vez que ya en 24 horas se ha corregido ya esta convulsión y se ha corregido generalmente la patología, la etiología de base, entonces se suspende ya lo que es la monitorización y por ende también la medicación, ¿no? Aunque la actitud recomendada ante un neonato con convulsiones neonatales es esperar la confirmación del electroencefalograma antes de iniciar el tratamiento en ciertos pacientes, como aquellos que se sospecha una encefalopatía, ¿no? O unas crisis que son muy persistentes, el tratamiento con antiepilépticos se debe iniciar sin demora, sin esperar este estudio de imagen, ¿no? Es lo que hemos visto en la primera parte, ¿no? Generalmente los espera hasta el final con los fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes, ¿no? Primero se trata de corregir lo que es la parte, la alteración metabólica o la parte electrolítica, ¿no? Si es que el bebé no responde a esto, ya podemos utilizar los medicamentos antiepilépticos. Entonces, ese es el algoritmo del medicamento, del tratamiento de las crisis epilépticas neonatales, ¿no? No esperamos hasta el estudio de encefalograma en algunos casos y se inicia con, vamos a ver que son medicamentos bastante fuertes, ¿no? Entonces, la dosis es y muy importante en los recién nacidos, ¿no? Y se inicia, pues, no es importante que nos aprendamos el nombre de cada medicamento, pero la idea de esta lámina es de que se pueda identificar cuál es el orden, con qué medicamento se debe iniciar. Hay un protocolo para eso también, ¿no? Entonces, es muy importante la dosis que se le brinda al recién nacido y con qué medicamento vamos a iniciar, ¿no? Generalmente en nuestro medio, actualmente en Perú, el tratamiento inicial de las convulsiones neonatales es el fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital en dosis de 20 miligramos por kilo, por vía intravenosa, es el medicamento de elección en los casos de convulsiones neonatales, ¿no? Y de acuerdo ya a si el paciente responde o no, se puede continuar con el algoritmo, ¿no? Entonces, para finalizar el tema, las crisis convulsiones neonatales, primero,
¿Por qué es importante tratarlas, ¿no? Porque es importante que si mi bebé yo observo que tiene algún movimiento que no es normal o que siempre repite el mismo movimiento, ¿no? Es importante que pueda tener, que tenga una evaluación médica. ¿Por qué? Porque inhiben el crecimiento cerebral. El cerebro al estar completamente excitado, completamente estimulado, no deja que se desarrolle completamente. Entonces hay una inhibición del crecimiento cerebral, ¿no? Se modifican los circuitos neuronales, ¿no? Las neuronas van a sufrir una completa modificación con la finalidad de continuar excitándose, ¿no? Si el cerebro manda esa orden, las neuronas obedecen, ¿no? Entonces se modifican los circuitos con la finalidad de responder a esos estímulos, ¿no? Aumenta la excitabilidad neuronal, ¿no? Hay alteración en el aprendizaje y en la memoria visoespacial, ¿no? Hay alteraciones ya en la función, ¿no? Por lo tanto, todas estas modificaciones tienen influencia en el resultado del neurodesarrollo, ¿no? Vamos a ver, tardíamente hay ciertas complicaciones, por ejemplo, cognitivos, conductuales y llegar a diagnósticos tardíos, ya como es la epilepsia, ¿no? Entonces, vamos a ver que a diferencia de otras patologías como me hacían, era motivo de consulta de parte de ustedes, qué secuelas o qué alteraciones puede generar, por ejemplo, que el niño pues tenga una sepsis de repente, ¿no? En el, en la etapa de recién nacido, o alteraciones en la parte ventilatoria, ¿no? Como la taquipnia, ¿no? La hipoxia, ¿qué podría generar más adelante? En este cuadro, en las convulsiones, sí genera alteraciones en el neurodesarrollo y está científicamente comprobado, ¿no? Que cuando esperamos estas crisis convulsivas se repitan en muchos episodios o, o dejarlas para el final, la parte del tratamiento, esperar ciertos exámenes, ciertos resultados hasta brindar el tratamiento, puede generar pues alteraciones en la inhibición del desarrollo, ¿no? Vemos que desde el inicio definimos que el cerebro del recién nacido, pues, es un cerebro inmaduro todavía, ¿no? Y generalmente luego del parto es que completa su desarrollo tanto cognitivo como estructural, ¿no? Entonces, es importante que este tipo de cuadros clínicos sean controlados y sean corregidos casi de inmediato, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos en nuestra clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Javier nos pregunta, ¿estos cambios paroxísticos son propios de recién nacido? Entonces, ¿cuál es la diferencia de una convulsión patológica? Justamente eso era el tema, ¿no? Lo mencionamos al final, que era la parte que lo definía el electroencefalograma, ¿no? Por eso era importante una evaluación cuando identificamos movimientos que son muy usuales en los recién nacidos. Vemos que lo hemos mencionado, cuáles son estos movimientos, ¿no? Vamos a regresar a nuestra lámina. Esta es la lista de los trastornos paroxísticos no epilépticos y aquí hay algunas imágenes referenciales de alguno de ellos, ¿no? Entonces, cuando el recién nacido presenta alguno de estos movimientos y lo vemos que es de manera repetitiva, de manera constante, pues a veces los recién nacidos hay movimientos como movimiento de ojos o el salto, el sobresalto, que es normal, ¿no? Propio, pero si lo vemos muy seguido, muy constante, ¿no? Que es cada cierto, a veces se puede cronometrar, ¿no? Cada cierto tiempo presenta una convulsión o uno de esos movimientos, ya no es normal, ¿no? Entonces, es importante que reciban una evaluación para que se le pueda hacer un electroencefalograma monitoreado, ¿no? Y se pueda llegar al diagnóstico, porque estos movimientos que son naturales o propios del recién nacido no generan actividad cerebral, ¿no? Entonces son movimientos que son, pues, musculares, involuntarios del recién nacido, a diferencia, pues, de una convulsión que sí genera actividad cerebral y se evalúa en el electroencefalograma.
Entonces, esa es básicamente la diferencia. Clínicamente no hay diferencia. Clínicamente vamos a ver el mismo movimiento, pero en un estudio de neuroimagen sí se puede identificar. Silvia, buenas noches, levantaste la manito. Doctora Ana, buenas noches. ¿Cómo Tengo estás? una duda. Sí. ¿Puede haber riesgos de convulsión en caso de alguna de la mamá que haya tenido preeclampsia alta? No está asociado, no es un factor de riesgo, no va, no hay casos que se haya visto generalmente, estos casos son por hipoxia, ¿no? Por cuadros más que tengan que ver con la vía circulatoria. Pero no es un factor de riesgo la preeclampsia. La preeclampsia es un factor de riesgo para otras patologías, lo hemos visto, pero en este caso no. Gracias, doctora. Listo. Daniela, la sepsis está relacionado con la dermatitis. ¿Te refieres a la sepsis neonatal relacionada con la dermatitis en el recién nacido? Sí, la puerta, vimos en la sesión anterior, que la sesión de sepsis neonatal, que una puerta de entrada en los recién nacidos para agentes patógenos o microbianos puede ser la piel. Entonces, en algunos niños, la sepsis puede iniciar con dermatitis, ¿no? La dermatitis, pues vemos que es una inflamación, una infección de alguna capa de la piel, entonces puede hacer que cuando es generalizada, ¿no? El foco infeccioso sea dérmico, ¿no? Entonces podría estar asociado, sí. Alicia, buenas noches. Te escuchamos. Alicia Rojas, levantaste la manito. Doctora, buenas noches. ¿Cómo Disculpe. estás, Alicia? Sí, te escuchamos. Mi consulta era si un niño entre 1 a 2 años se queda fijamente mirando hacia un lugar entre 15 a 20 segundos, así, fijamente, ¿se considera o no se considera convulsión cerebral o qué es lo que se puede, o Ya. qué podemos, ¿no? Ajá, te refieres por la edad, ¿no? De 1 a 2 Claro. años también. Sí, sí, a eso le llamamos convulsiones sutiles, pero no porque tú me digas que se queda así de cierto modo, vamos a llegar a la conclusión de que es una convulsión, ¿no? Puede ser pues otro tipo de cuadros, de repente es un niño distraído, es un niño o con hiperconcentración, o puede ser un montón de causas, ¿no? Llegamos a la conclusión de que es una convulsión hasta no demostrarlo a través de un electroencefalograma que se considera podría ser una manifestación de la convulsión, sí, como vemos, el tipo de convulsiones sutiles, ¿no? Lo hemos visto en la lámina aquí, en las convulsiones sutiles. La mirada fija con ojos abiertos es una de las, perdón, es una de las manifestaciones clínicas de una convulsión sutil, ¿no? Ahora, este tipo de manifestaciones también se puede presentar en los niños, no solamente en los neonatos, sino también en los niños. Entonces, mi recomendación sería que si tú ves que esta conducta de quedarse mirando con los ojos fijos en algún lugar por cierto tiempo y lo hace constantemente, pueda solicitar una evaluación con un neuropediatra, con un neurólogo, ¿no? Para que pueda solicitar un electroencefalograma y poder descartar que no sea pues una convulsión, ¿no? Que ya no sería una convulsión neonatal, sino una convulsión como tal, así, a secas, ¿no? Porque ya es de mayor de 1 año, ya es pediátrico, ¿no? No neonatal. Daniela nos pregunta, ¿la sepsis tiene consecuencias en el desarrollo? Sí, eso lo vimos en la sesión de la sesión anterior, que vimos sepsis neonatal, que nos hicieron la misma consulta, me parece que fue que no en el desarrollo como tal, pero sí en la parte inmunológica, ¿no? Va a dejar ciertas secuelas tanto por el tratamiento que se le brinda, como porque se activan ciertos mecanismos propios
de la inmunología, del sistema inmunitario del recién nacido, ¿no? Entonces, genera que el recién nacido, pues, al brindarle muchos días, vimos que el tratamiento de la sepsis era bastante prolongado, se podía extender hasta los 21 días cuando había riesgo de meningitis, ¿no? Entonces, si se extiende hasta 21 días con antibiótico en un recién nacido que no tiene un sistema inmunitario muy desarrollado, podría generar que se debilite aún más, ¿no? Entonces, es importante considerar que ese niño probablemente más adelante pueda estar más susceptible a que tenga contraiga alguna patología, pues, o sea más susceptible a contagiarse de algún patógeno, ¿no? Entonces hay que considerarlo también. Esa es la parte de sepsis. ¿Cuándo volverán las clases de emergencias pediátricas? Hay que solicitarlo a ITEC, a ver cuándo nos programan nuevamente una nueva sesión. Muchas gracias, Daniela. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna consulta? ¿Todo quedó claro con respecto a este tema? Sé que es un tema, es corto, pero lo que era complicado son los términos, ¿no? Cuándo es clónico, cuándo es tónico, qué es paroxístico, esos son términos un poco complicados, ¿no? Pero, espero que haya quedado realmente claro para todos. Silvia nos dice, doctor, una pregunta, ¿la prueba de encefalograma se puede hacer como una prevención o mi bebé tiene que tener las convulsiones para hacerlo? No, no es una prueba preventiva, no es una prueba que te pueda decir que se va a desarrollar algún tipo de convulsión, sino que evalúa lo que es ya la actividad cerebral, cuando ya está presente la convulsión. Que evalúa los picos, es como todo estudio de imagen, ¿no? Por ejemplo, una ecografía, ¿no? No se puede hacer antes de sufrir un tipo de cuadro que cambie la estructura de algún órgano, ¿no? Se tiene que hacer cuando ya está presente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, lo mismo del electroencefalograma es el electrocardiograma, ¿no? Cuando hay problemas en el corazón, no nos puede decir cuándo va a haber un infarto o cuándo va a haber una alteración en la estructura del corazón, sino cuando ya se presenta, ¿no? Es lo mismo con el encefalograma. Angélica, se ve amplio todo el tema, me gusta, esperemos una segunda parte. Sí, Angélica, es un tema bastante amplio. He tratado de colocar las partes más importantes de poder reconocer, poder hacer el diagnóstico, ¿no? Solicitar qué tipo de pruebas, ¿no? Orientarlo más hacia ese lado porque es bastante amplio, ¿sí? Sobre todo el tratamiento también son bastantes esquemas, bastantes protocolos de actuación en este caso. Mónica también nos hace una consulta. Cuando el niño come y cuando come le empieza a doler el estómago, ¿será motivo que tenga parásitos? Puede estar asociado, sí, es una manifestación clínica, los cólicos también, cuando hay parasitosis intestinal. Entonces, pero eso se descarta fácilmente con un coprocultivo, ¿no? Para ver la presencia de parásitos o de quistes en heces. Con respecto al tema, ¿hay alguna otra consulta? O de repente una ampliación, alguien que quiera aportar algo al tema. Recuerden que aquí aprendemos todos. ¿Quedó todo claro? Bien, Silvia, muchas gracias. Perfecto, Mónica, muchas gracias, Javiera también. Perfecto, entonces aquí nos quedamos en nuestra última sesión, nuestra última clase. Espero que todo el curso haya sido bastante interesante y productivo para ustedes. Les agradezco por su participación en cada una de las sesiones y su presencia también en cada una de las clases. Me alegra mucho cuando todos están bastante activos en las clases. Como les mencioné desde el inicio, me gusta que las clases sean dinámicas porque ustedes preguntan y yo también aprendo, ¿no? Entonces, aquí aprendemos todos. Alicia nos pregunta, ¿pero la prueba tiene que estar sedado? No, no es una prueba que tenga que estar sedado.
Al contrario, lo que se quiere es que no esté sedado para que hayan esos movimientos, poder identificarlos si son movimientos normales, ¿no? En el recién nacido. Igual se va a diagnosticar con el electroencefalograma al no haber actividad, pero lo importante, lo ideal es que el bebé esté despierto. Muchas gracias, Mónica. Perfecto, entonces ahí nos quedamos. Una vez más, muchas gracias por su presencia, por su participación. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, hasta luego.